Quiero bendecirte en esta tarde, quiero traerte una palabra que pueda edificar tu vida. Creo que muchas veces hay cosas inconclusas que nos quedan en el tintero. Todos pasamos por esas etapas donde nos motivamos por algo, pero después por alguna u otra razón no lo terminamos. Por eso el título para este mensaje es Termina lo que empiezas. Dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, mejor es el fin del negocio que su principio. Siempre nos motivamos con las cosas cuando están comenzando, pero por alguna razón después nos quedamos en el camino. Quiero que nos sirva como un mapa, como una guía en esta tarde para poder extraer algunos principios bíblicos del libro de Nehemías. Esta es una historia preciosa que nos habla la palabra del Señor y que nos deja muchas enseñanzas. El libro de Nehemías nos cuenta la historia justamente de este hombre que calculamos que no era muy joven, estaba ya en la edad adulta, pero que él está en una buena posición, está al lado del rey, tiene un buen trabajo, tiene el reconocimiento de sus superiores, o sea, él estaba bien, no tenía necesidad ni ningún tipo de problema que lo asaltara. Sin embargo, a él le llegan las noticias que la ciudad donde él había nacido, el pueblo que era su pueblo, tenía las murallas destruidas. Era muy importante para una ciudad tener murallas. Eso le permitía tener la tranquilidad de que los enemigos no los atacaran, tenían la tranquilidad de que podían pensar en tener familias, en criar sus hijos. La gente estaba volviendo, quería volver, pero era necesario tener una ciudad en la que ellos pudieran resguardarse y cuidarse de sus enemigos. Él siente en su corazón ese deseo de hacer algo. Entonces él quiere reconstruir esas murallas que están destruidas y que eran fundamentales para todas las familias. Lo primero que quiero que veamos en esta tarde es que Dios busca personas que vean más allá de sus propias comodidades, personas que no miran solo su ombligo, que quieren ser parte, sino que quieren ser parte de algo más. Muchas veces nuestros sueños, lo que anhelamos, lo que deseamos, tiene que ver con todo lo que nos gusta, con todo lo que nos apasiona a nosotros. Muchas veces pensamos en nuestro trabajo, en nuestros estudios, no sé, en un emprendimiento personal, pero eso solamente satisface nuestras vidas, solamente satisface nuestros deseos. Justamente Nehemías se sintió desafiado a salir del común de las personas. Es muy común que nosotros solamente pensemos en lo que a nosotros nos agrada o lo que a nosotros nos va a satisfacer. Incluso nos rodeamos de aquellas personas que piensan con nosotros, como nosotros, que les gusta lo que a nosotros nos gusta. Pero vemos que Nehemías toma esa actitud de olvidarse un poco de él y pensar en hacer algo por su nación, por su pueblo. La palabra dice en el libro de Nehemías capítulo 4, para ir adelantando, que cuando él comienza a hacer la obra, cuando él reúne a la gente, cuando él le entrega la visión al pueblo y comienzan a trabajar, los enemigos se molestan. Dice en el capítulo 4, versículo 1, dice: y sucedió que cuando Sanbalat, que era uno de sus enemigos, se enteró de que estábamos reedificando la muralla, se enfureció y se enojó mucho. Y a ver, esto tenemos que tener en cuenta. Hay gente
que cuando nosotros queremos comenzar a hacer algo, se van a burlar, nos van a maldecir, nos van a criticar, van a tratar de alguna manera de desviar nuestros esfuerzos. Si vos lees justamente esta historia, te vas a encontrar con que Nehemías vive toda esa situación. Ahora, una cosa es cuando vos tenés un proyecto que es tuyo, otra cosa es cuando tenés un proyecto que te supera. Y eso es lo lindo de los desafíos que Dios nos pone en nuestras vidas. Jesucristo no vino a cumplir con su proyecto, vino a cumplir con el proyecto de Dios. Jesús vino a llevar a cabo una obra más grande que Él mismo. Si lo vemos en la vida de Pablo, en la vida de Pedro, en la vida de Daniel, en la vida de los profetas, vemos que ellos tomaron el desafío de Dios como algo más grande que ellos mismos. Entonces, eso significa que a veces no vamos a luchar solamente con lo que nos pasa internamente, sino que también tenemos que luchar con lo que le pasan a los otros que nos están acompañando. Dice que los enemigos de Nehemías y del pueblo judío se enojaron y empezaron a ver cómo podían hacer para la obra. Dice en el versículo 7, dice: aconteció que cuando Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas de Jerusalén, que las brechas comenzaron a ser cerradas, se enojaron mucho. Así que, fíjate, uno tiene que experimentar el enojo de otros. Uno a veces quiere estar bien con las personas, no quiere tener problemas con otras personas. Quisiéramos estar bien con todo el mundo, pero la verdad es que a veces el enemigo de nuestras almas va a poner inquietud en la vida de otras y adelante. A pesar de todo eso, a pesar de la molestia y del enojo, sigue hacia adelante. Pero miren lo que sucede en el versículo 6. Dice: y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. O sea, fue hasta la mitad. A la mitad se hizo como pareciera, según el pasaje que estamos leyendo, como que hubo un quiebre, como que llegaron hasta ese momento y la gente hasta ese tiempo tuvo ánimo. No sé si te pasó alguna vez que vos comenzás a hacer cosas o encaraste una carrera, empezás a hacer cosas en tu casa, tenés proyectos laborales, pero en un punto es como que te cansás, en un punto es como que estás a la mitad del camino y a veces es peligroso, porque al estar a la mitad del camino podés mirar todo lo que te falta y ponerte mal por eso que te falta y no tener en cuenta todo lo que hiciste hasta ahora. Ahora, bien, la primera parte la hiciste con mucho ánimo, la primera parte la hiciste con ese deseo, esa ambición de que parecía que ya lo ibas a alcanzar. Ahora, cuando pasa el tiempo, te das cuenta que ahí estás en el medio de la realidad. Esa mitad te muestra que ya ahora sabes cómo son las cosas, sabes lo que las cosas cuestan, sabes el sacrificio que te va a quedar por delante, no es una ilusión, ya dejó de ser un sueño, ya dejaste de lado esa burbuja que había de que era todo lindo, de que estabas disfrutando de ese momento. Ahora ya empezás a sentir el cansancio. Dice el versículo 10, pero se decía en Judá: desfallecen las fuerzas de los cargadores y queda mucho escombro. Nosotros no podemos reedificar la muralla. O sea, Nehemías no solamente tenía que batallar contra su propio cansancio, sino que tenía que sostenerse para poder animar a que la gente lo siguiera.
hay cosas que nosotros no podemos hacer solos. Justamente cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos pone dentro de su cuerpo. El cuerpo de Cristo es la iglesia y dentro de la iglesia nosotros trabajamos todos juntos. Hoy tenemos muchos proyectos como iglesia, hay muchos jóvenes. Un montón de proyectos que tenemos como iglesia. Seguramente hay momentos en mi vida en los que yo también decaigo. Hay momentos en mi vida donde, a pesar de que soy parte importante de este proceso, también muchas veces mis fuerzas decaen. Pero qué lindo es saber que uno puede tener gente a su lado en la que uno puede apoyarse. Porque por más que vos estés desanimado, por más que vos estés cansado, podés mirar al que está al lado y el solo hecho de verlo motivado, de verlo trabajar, te anima a vos a seguir adelante. Por eso Dios ha decidido poner al cristiano en la vida de la comunidad. Uno no puede vivir su vida cristiano solo, uno necesita de otros. Edificar es difícil, pero reedificar es aún más difícil. En la reedificación hay todo un trabajo previo de sacar todo lo destruido, de sacar lo roto, de sacar los escombros, de limpiar el polvillo, o sea, hacer toda una limpieza previa. Por eso, indudablemente, esto produjo mucho cansancio en la gente, porque al hacer tanto trabajo previo, es poco lo que vos ves, son pocos a veces los resultados que vemos. Y tal vez en tu vida vos estás pasando un tiempo donde no ves los resultados que vos quisieras ver. A veces también te cansás y mirás hacia tu alrededor y vos empezás a evaluar si vale la pena tanto sacrificio, si vale la pena tanto esfuerzo. Por eso quiero darte la receta que usa Nehemías acá. Él usa algunas recetas que necesariamente nosotros también la tendríamos que usar. Dice en el versículo 9 algo que por ahí muchos pasan por alto. Entonces, dice, oramos a nuestro Dios para defendernos, montamos guardia contra ellos de día y de noche. No puede faltar en nuestra vida, para todo lo que nosotros hagamos, la oración. Ya sea que vamos a estudiar, ya sea que vamos a comenzar un proyecto laboral, ya sea que estamos dentro de la empresa pero quisiéramos hacer otra cosa, para lo que sea, algo que queremos hacer en nuestra casa, necesitamos orar, necesitamos depositar nuestra vida y nuestra confianza en el Señor. Por otro lado, es importante, en el versículo 14, hay unas palabras tremendas que usa Nehemías. Dice, cuando vi su temor, el temor en las personas, ve que la gente teme porque los enemigos querían venir a atacarlo. Y dice, cuando vi su temor, me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, no les tengáis miedo. Fíjense, no les tengáis miedo, acordaos del Señor, que es grande y temible, y luchad por vuestros hermanos, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras mujeres y vuestras casas. A veces tenemos que mirar y salir un poquito de nosotros y ver gente que si nosotros bajamos los brazos, también van a bajar los brazos. Tal vez nosotros no nos damos cuenta que estamos siendo observados. La Biblia habla del cristiano como una carta leída. O sea, la gente puede ver a Cristo en nosotros. La gente puede leer a Cristo en nosotros. Puede ver de qué estamos hechos frente a los momentos difíciles que nosotros pasamos, frente tal vez a una necesidad,
frente a un conflicto, a una situación imposible, esa reacción que nosotros tenemos puede animar a otro, puede hacerlo detener e incluso hacerlo retroceder. Por eso es importante tener en cuenta de que el Señor nos llamó a nosotros, tal vez te llamó a vos, sos la única persona en tu casa que está sosteniendo la fe, que está haciendo luz en medio de las tinieblas. Eso significa que a veces sos confrontado, eso significa que a veces sos criticado, eso significa que a veces sos dejado de lado, pero no tenés que bajar tus brazos, porque esas mismas personas que tal vez hoy te critican, esas mismas personas que hoy se burlan de tu fe, el día que ellos pasen por un momento de dificultad, por un momento de tristeza, por un momento de dolor, van a pensar en vos. Vos vas a ser la opción para ellos y vas a ser la opción de Dios para la vida de ellos. Por eso es importante mirar quiénes son aquellos que están ahí esperando a ver qué es lo que van a ver. Es tu papá, es tu mamá, es un hermano, es un hijo. Entonces, no luchamos solamente por nosotros mismos. Después dice en el versículo 18, cada uno de los que edificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. Y el que tocaba la trompeta, dice Nehemías, estaba junto a mí. A ver, cada uno de los que edificaban tenía la espada, tenía su espada cerca, su espada la tenía a mano para pelear si era necesario, pero seguía construyendo, seguía trabajando. Hermanos, amigos, la responsabilidad es de todo, porque la victoria es de todos. Siempre lo digo en nuestra casa, se lo digo a cada hermano, a cada hermana. Todo lo que hacemos y todo lo que logramos y lo que no logramos es producto de la responsabilidad de todos. Muchas veces ponemos desde el lado de la crítica, nos sentamos observando y diciendo, uy, acá no se hace esto, acá se tendría que hacer tal cosa. Y siempre pienso que tal vez Dios te lo está diciendo a vos. Tal vez el Señor te está diciendo a vos, justamente para que lo veas, te lo está mostrando, para que vos puedas hacer algo, para que tal vez en vez de criticar puedas comenzar a orar para que Dios te dé las herramientas para poder enfrentar el problema, la situación. Pero tenemos que trabajar juntos. El versículo 19 dice, y le dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y estamos separados en la muralla, lejos el uno del otro. Indudablemente la obra es grande, por eso necesitamos mantenernos juntos, necesitamos estar atentos a lo que le pasa al otro, no nos podemos olvidar de nuestro hermano, de nuestra hermana, de lo que estamos viviendo. Aunque nosotros hoy estemos bien, tenemos que mirar cuáles son aquellas personas que tal vez no la están pasando bien, porque la obra es grande. Y termina diciendo en el versículo 20, escuchar, dice, en el lugar que oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Necesitamos estar atentos a las trompetas del Señor, necesitamos estar atentos al llamado de Dios, porque cuando peleemos vamos a pelear todos juntos. Yo quiero animarte, tal vez quiero hacer específicamente este llamado. Necesitas pertenecer al cuerpo del Señor. Uno no puede vivir una vida cristiana por YouTube, por Facebook, por redes sociales. Necesitas ser parte de la iglesia, no solamente recibir a Jesús en tu corazón. Hoy, por la situación que estamos viviendo, esto es tu medio para congregarte, pero es importante que, por ejemplo, te inscribas en un grupo de crecimiento, que seas parte, que la gente pueda conocer tu nombre, que pueda conocer tu apellido, saber quién sos, para que puedas abrir tu corazón y puedas compartir vida.
Me anima tanto porque a veces yo los escucho en los grupos y lo veo cómo crecen entre ellos, cómo se animan entre ellos, cómo se fortalecen. A veces yo escucho de que alguien está pasando por algún problema porque me lo entero y después resulta que veo en el grupo que están todos orando, que se están animando. Hermano, vamos a orar por vos, le vamos a pedir al Señor. Al otro día están, ¿y cómo estuvo esa situación? ¿Mejoró? ¿Cómo está tu hijo que está enfermo? ¿Cómo está tu papá? ¿Cómo la está pasando? O están en el dolor de alguien. Eso es la iglesia. Eso realmente es la iglesia. No es solamente las paredes, es la gente, pero la gente que crece en comunidad. Es fundamental la vida de comunidad, que es lo que nos enseña hoy. Pertenecer a un proyecto que va más allá de tu propio proyecto. Es bueno tener proyectos personales, pero siempre nuestros proyectos personales tienen que estar subordinados al gran proyecto de Dios. Pablo tenía sus proyectos personales, Pedro tenía sus proyectos personales, Daniel, Jeremías, Moisés tenían sus proyectos, pero siempre nuestros proyectos personales deben estar bajo la bendición de Dios, porque cuando vos haces al Señor, el Señor de tus proyectos, te vas a dar cuenta que obedeciendo a ese gran proyecto, tus proyectos personales comienzan a avanzar y vas a empezar a tener avances que nunca tuviste, porque antes te movías de una manera egoísta, solamente pensando en vos. Pero cuando vos pensás en el proyecto de Dios, ya Dios pone su favor sobre tu vida para que en todas las áreas donde vos te muevas, su favor te acompañe. Las puertas se van a abrir y aquellas cosas que te pueden hacer mal, esas puertas se van a cerrar. Así que yo te invito a que seas parte de ese gran proyecto de Dios y que no abandones, que no bajes tus brazos, que sigas creciendo, que sigas avanzando. Vamos, te animo en el nombre del Señor. Que Dios te bendiga.